a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una cosa que me inspiró un audio que escuché o un vídeo que escuché hace poco en el Jacobino, que es un canal, como su nombre indica, que habla sobre jacobinismo, ¿no? Lo que me inspira es un pasaje que tuvieron donde hablaban con, creo que un tal Villar o algo así, y hablaban sobre el tema del aniversario del fin de ETA, etcétera, ¿no? Y entonces esto les llevó en la conversación a hablar un momento dado recuerdo del nacionalismo español versus nacionalismo catalán, vasco, lo que sea, ¿no? ¿Qué dirían a un tipo que les preguntaría que por qué el nacionalismo español, ¿no? Debería ser más respetado que el nacionalismo vasco o catalán, y en su defecto por qué, digamos, no criticar el nacionalismo español o el nacionalista español con la misma, digamos, fuerza y con la misma vehemencia que se critica al nacionalismo catalán o vasco, ¿no? Y bueno, y dieron unas respuestas que me pueden parecer válidas, pero yo quisiera añadir la mía. O sea, es decir, si hubiera estado en esa entrevista o en ese debate, yo habría añadido lo siguiente, ¿no? Es decir, ¿por qué el nacionalismo español es, ser nacionalista español es mejor que ser nacionalista vasco o ser nacionalista catalán? Por ejemplo, vamos a ver, es que, digamos que el problema, primero de todo, que esas cosas, cuantificar ese tipo de cosas es bastante estúpido, ¿no? Porque digamos que no se pueden cuantificar en el sentido de que es algo que realmente no es de cuantificación, sino que es, para mí por lo menos, como es una cosa muy material, muy normal, muy, digamos, algo que realmente no se escapa un poco de, para mí no tiene ninguna connotación, digamos, connotación mística o connotaciones emocionales, o para mí eso debe ser un tema que debe escapar de esos tipos de connotaciones, ¿no? De lo que dicen sobre los catalanes, que eso es un sentimiento. Pues no, para mí no es un sentimiento ser nacionalista, no tiene nada que ver con un sentimiento, debe ser algo mucho más frío, algo mucho más que iría más en la ética, en la moral, en todo caso, no en un sentimiento y punto, como una emoción, ¿no? Yo es que me siento así o me siento así. No, eso es una cosa muy posmoderna, muy de hoy en día, ¿no? No, aquí no tiene nada que ver con... O sea, el primer error que se comete en España es ligar el nacionalismo a un sentimiento, no. El nacionalista de verdad, el que realmente tiene la cabeza bien amueblada, no es nacionalista por un sentimiento, sino que es un nacionalismo, es normalmente basado en una sólida, digamos, estructura mental, ética, moral, en el cual la persona se convence de que hay nacionalismos mucho más productivos y mucho más equitativos que otros, ¿vale? Por ejemplo, sería mi caso, ¿no? Yo creo que procedo del jacobinismo francés puro porque me he criado en Francia y realmente he tomado la escuela en Francia, la escuela republicana auténtica de hace 40 años. Entonces puedo hablar con todas de la ley de ese tema, y realmente un republicano francés con la cabeza bien amueblada, no hablo de los nacionalistas de extrema derecha, que eso sí que van ya más por el sentimiento, por ejemplo, y el tema idealista, que tanta desgracia ha traído en el siglo XX, sino que el republicano, el nacionalista bien entendido, bebe de las fuentes de lo que realmente fue el siglo de las luces, la ilustración, que fue, digamos, justamente quitarle todo tipo de sentimentalismos, todo tipo de religiosidad al tema de sentirse, digamos, de un Estado-nación, ¿no? O de construir un Estado-nación con tus conciudadanos, con tus vecinos, con tus conciudadanos, ¿no? Y todo eso se tiene que basar pues en cosas mucho más concretas y mucho más éticas y morales. Es decir, ¿qué quiere un nacionalista que realmente ha bebido de las fuentes intelectuales, digamos, sólidas, ¿no? Pues quiere realmente, pues, que su país esté bien vertebrado y bien, digamos, equilibrado, porque respeta precisamente a todas las personas que viven en su ámbito, digamos, nacional. El ámbito nacional se define básicamente por tener una lengua común,
más que nada, pero no otra vez, no es un sentimiento ni es una emoción, sino que la lengua común es un instrumento que permite que nos iguala a todos y que nos permite, digamos, de forma sana y de forma, digamos, justa, poder comunicarnos con cualquier otro miembro o conciudadano del territorio que hayamos escogido, lo más amplio posible normalmente, para digamos, pues equilibrarlo, consensuarlo, etcétera, ¿no? Porque todo lo que son meterle más lenguas o más en un territorio, digamos, intentar tener varias lenguas en un territorio, en realidad es el germen de la separación de ese territorio, el germen de la partición, y es irrespetuoso, y es una cosa que realmente lo que quiere es al final separar. Lo que se quiere ahí es separar, es de alguna forma dejar bien claro que hay un territorio que va a estar mandado por una oligarquía que habla una lengua, su lengua, y que secuestran a los conciudadanos, aunque sea de forma voluntaria en muchas ocasiones, pero los secuestra en el sentido de que son sus ciudadanos de este pequeño trozo, ¿vale? Entonces eso ya es un desequilibrio injusto. O sea, ya estamos provocando desequilibrios injustos, es decir, y además secuestrando una parte de la población, haciéndoles, digamos, más ignorantes, más pequeños, ignorando al idioma que podría, digamos, de alguna forma soldarlos a los demás miembros de su comunidad. Por lo tanto, ahí ya primer error. Por lo tanto, si alguien que se considera de izquierda y de la Ilustración francesa y del jacobinismo francés, jamás podrá defender una separación por idiomas. Jamás. O sea, jamás podrá defender que en un territorio se puede conservar a nivel académico, a nivel, digamos, como si fuera algo arqueológico. Puede haber académicos, una pequeña academia, incluso un pequeño departamento dentro de la academia de la universidad que se dedica a conservar un idioma. De hecho, jamás se tiene que prohibir hablarlo en las calles. Incluso en la escuela puede ser un tercer idioma, un cuarto idioma de aprendizaje para que no se pierda incluso la forma de escribirlo. Es decir, que en ese pequeño territorio ese idioma no se olvide, ¿no? Y se sigue practicando pero jamás puede estar por encima del idioma de comunicación, como está pasando en Cataluña. Jamás. De hecho, en Cataluña lo que están implementando, y ya se ve con el tiempo, se ha visto, que el engaño ese que hicieron hace 40 años de la inmersión no era más que sembrar, digamos, la semilla de la separación, ¿no? Y del secuestro de la población que vive en ese territorio para poder separarlos de forma efectiva del conjunto del territorio español, ¿no? Entonces eso es lo primero. No es un sentimiento para nada y por lo tanto es simplemente, por ejemplo, el tema del idioma, un instrumento, ¿vale? Luego aquí en España, ¿qué ha ocurrido con el tema del nacionalismo español, etcétera, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido lo siguiente, ¿no? Ha ocurrido que la izquierda, ¿por qué no puede ser nacionalista, digamos? Porque aquí en España no ha habido, digamos, los dos modelos que voy a tomar son, por ejemplo, el modelo ruso, bueno, tres, modelo inglés y modelo francés, ¿vale? En el modelo inglés, ¿qué tenemos? Una burguesía, digamos, mercantil, que consigue doblegar al rey de Inglaterra a muy grandes rasgos y hacer, digamos, que de alguna forma lo privado, lo mercantil, ¿vale?, esté al menos asociado en igualdad de importancia con el rey de Inglaterra o la reina, ¿vale? Es decir, la monarquía se plega a, digamos, a los grandes oligarcas mercantiles ingleses, ¿no?, del momento, y de alguna forma forman un binomio, eso sí. Y la revolución inglesa consiste en eso, ¿no? Básicamente no se derrota la monarquía del todo, sino que se la obliga a bajar de su piedestal ese donde se instalan normalmente las monarquías, que son representantes directos de Dios, etc, y se lo obliga a mercadear y a estar con los que manejan las mercancías, digamos, ¿no? Y de ahí pues se construye el imperio inglés que todos hemos conocido y conocemos, etcétera, etcétera, la Commonwealth, etc. Tema ruso. Ahí es una revolución mucho más parecida a la Ilustración francesa, pero a lo bruto, a lo ruso, es muy de golpe, demasiado rápido, pero bueno, es más una revolución intelectual. Ahí sí que hay intelecto, viene de arriba, de la intelectualidad alemana en ese caso, pero da igual, que se pasa a Rusia, digamos, con los intelectuales rusos, y son los intelectuales, digamos, que de alguna forma toman
moldean cómo tiene que ser esa revolución y cómo se tiene que bajar del estrado al imperio ruso, o sea, a los zares, etcétera, ¿no? Y ahí sí que se va un poco en contra de la población, porque la población en general rusa estaba muy bien con el régimen anterior, la mayor parte. Estaban perfectamente, digamos, había un feudalismo ya muy engrasado, muy engranado, que funcionaba relativamente bien, evidentemente, y que por eso la Revolución Rusa fue tan violenta, porque había mucha gente que de hecho vivía muy bien con los zares y vivía muy bien con el sistema de casta que normalmente se suele establecer en ese tipo de civilizaciones más que son más del este, ya que son más orientales, ¿no? Luego digamos, tenemos el modelo, hemos dicho el modelo ruso, hemos dicho el modelo inglés, el modelo francés, ¿no? El modelo francés es la intelectualidad por antonomasia, es decir, son gente de la nobleza, de la pequeña nobleza francesa, intelectuales, gente realmente muy cultivada, que de alguna forma van sembrando la semilla de la revolución francesa, ¿no? Y que realmente se hace realmente por justicia social de alguna forma. También están los burgueses y el tema mercantil detrás. Los burgueses ya no soportaban más estar por debajo de toda esa casta nobleza que además estaba pasando en muchísimos pueblos, ¿no? Porque vivían ya totalmente desconectados de la realidad del pueblo, etcétera. Y los burgueses que realmente vivían con el pueblo y que vivían del pueblo para el pueblo y en las espaldas del pueblo, pero realmente estaban mucho más conectados con la realidad, con el pueblo, etcétera, pues no pudieron soportar más esa digamos, ese laissez-faire, ese bon vivant, esa vidorra que se estaban pegando los nobles, y empujaron al pueblo, se aliaron con el pueblo, digamos, para derrocarlo, ¿no? Pero, digamos, la semilla la siembran una intelectualidad, es decir, no hay nada de sentimientos ni nada, sino algo puramente intelectual, algo puramente racional, cartesiano, etcétera, que se dan cuenta una pequeña parte de la nobleza que la están cagando, que se van a perder la revolución industrial, que se van a perder muchas cosas si de alguna forma no reforman lo que había en Francia y por lo tanto lo ejecutan, meten la semilla intelectual en los burgueses que son los que podían leer y escribir, se dan cuenta que los intelectuales de la pequeña nobleza tenían razón y de alguna forma instruyen al pueblo o revolucionan al pueblo o enfadan al pueblo o lo azuzan para que derroquen, digamos, y les ayuden a derrocar a la nobleza francesa, a los reyes, etcétera. Y aquí en España, ¿qué modelo tenemos? Pues ninguno de los tres. Esa es la desgracia, es decir, por eso no tenemos una izquierda nacionalista y por eso tenemos todos esos fallos y esas peculiaridades tan españolas, ¿no? Porque no hemos tenido ninguna revolución. Hemos pasado de un imperio grandioso, tal y cual, monárquico, etcétera, a una derrota. Es decir, es que lo malo es que no ha habido una revolución interna que luego además ha cogido el mando y ha empujado al país hacia la victoria o hacia, digamos, grandes metas, sino que aquí lo que ha habido es una monarquía, digamos, una nobleza corrupta por el tiempo, por el dinero, etcétera, y totalmente desconectada de la realidad, que ha sido totalmente derrotados por sus enemigos, y esa derrota pues han perdido todo el imperio que tenían en las manos y claro, el pueblo, mientras el imperio era triunfador, pues estuvo con el imperio, porque de alguna forma o de otra, bueno, pues el pueblo pasa como en Rusia. Estaban acostumbrados a esto, no habían vivido otra cosa, y como era un imperio ganador al principio, que generaba por lo tanto riqueza, indirectamente por goteo algo caería en el pueblo, o por lo menos el pueblo no malvivía, o no malvivía demasiado, según qué zonas. Total, que no había un suficientemente enfado, ni unión, ni nada para derrocarlos. Luego, el otro fallo que hay en España grande es que no ha habido pequeña nobleza intelectual en España. Ese es el problema. Nunca ha habido una intelectualidad demasiado... No se ha apostado nunca por la intelectualidad, sino que los grandes intelectuales y la gente erudita eran curas, básicamente. Era la única, digamos, oposición al rey, o la única... gente que podían criticar o que podían, digamos, articular algo, y que estaban cerca del pueblo raso, que podían haber articulado algo. Pero claro, como buenos católicos que eran, pues evidentemente a un católico no es como un burgués mercantil, es decir, tiene todo ese tipo de, digamos, de frenos morales y de frenos de todo tipo que le impiden, digamos, poder liderar una revuelta popular, ¿no? Normalmente es muy raro
que un líder religioso católico pueda liderar una revuelta popular así, porque sí, sin un intermediario por el medio, sin nadie que intermedie, llámese ejército, llámese burguesía mercantil, con un ejército propio, es decir, con alguien que haga de mecha, ¿no? Ellos por sí solos no van a arrastrar nunca el pueblo a matarse, porque además viven del pueblo en todos los sentidos. Es decir, que claro, es muy raro que peten su propio negocio, ¿no? Es decir, ellos viven justamente de un pueblo raso, más bien pobre. A la curia todo eso le viene muy bien. Entonces, claro, aquí, ¿qué hemos tenido, digamos? Aquí, la única lucha que ha habido, y después, claro, porque España, digamos, ha tenido que a marchas forzadas, como imperio derrotado, encima meterse en la modernidad, en la revolución industrial, todo tarde ya, claro, todo les vino tarde, todo es como el alumno, digamos, que las ha suspendido todas y que hace su recuperación en verano, ¿no? Entonces, claro, en esa recuperación de verano, pues ha sido bastante violenta y bastante, digamos, agitada, porque además se hace en pleno siglo XX, con un montón de actores exteriores ya triunfantes alrededor suyo, todos sus vecinos que más bien habían triunfado en la revolución industrial y se habían posicionado mucho mejor que ellos. Entonces, por lo tanto, se quedaron como un pariente pobre, totalmente denostado, igual que Italia por otras razones, igual que Grecia, igual que todo el Mediterráneo, de hecho, que siempre habían mandado durante 2000 años, había sido el rey de Europa, pues de repente se quedó como justamente con el Imperio Otomano encima, derrotado ya en la Primera Guerra Mundial, como los pobres, los parias de Europa, y ya dominó claramente el norte, ¿no? De Francia incluida para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en España, de hecho, la revolución esa la han liderado de alguna forma o de otra, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, por un montón de razones que ya he contado muchas veces, la curia, y la sigue liderando la curia. Es decir, lo malo es que hemos pasado del rey a los curas. Claro, como ya no hay rey, digamos, los curas han tomado un poco el mando aquí en España, ¿no? Entonces la curia, y se han dividido en dos, el famoso Opus y los jesuitas. Y aquí lo que tenemos es es decir, la izquierda, que representa aquí en España, la izquierda no representa al pueblo, ni tiene ninguna idea intelectual firme como puede tener la izquierda española, la izquierda rusa o la izquierda inglesa. Incluso se me apuran que no hay una izquierda en Inglaterra, es más bien, pues eso, el mercantil pequeño contra el oligarca, ¿no? O el gran mercante, ¿no? De alguna forma. Ahí es una lucha un poco diferente. Pero aquí es esto, ¿no? O sea, es decir, aquí tienes los jesuitas, que representan al pueblo así dicho de izquierdas, digamos, y tienes al Opus, que representa al rey, a lo que queda de la monarquía y a los grandes oligarcas, terratenientes, etcétera, españoles, ¿no? Entonces es una peculiaridad muy hispana, muy rara, que se ha hecho aquí, y de ahí que hay esas anomalías como Cataluña y el País Vasco, que son anomalías totalmente. Sí, luego me dirán, bueno, ¿y Irlanda qué? Y tal y cual. No, pero son historias totalmente distintas, que se basan más en la religión y es distinto. Aunque al principio parezca parecido, lo de Escocia e Irlanda, por ejemplo, es parecido en el sentido que al final arma el mismo lío parecido que aquí, pero es orígenes muy distintos que no tienen nada que ver. Aquí es realmente una anomalía en todos los sentidos, porque aquí, como no ha habido revolución de ningún tipo, digamos, ni mercantil ni intelectual, pues es una lucha entre curas. Es decir, porque la izquierda aquí es una izquierda curil, realmente. O sea, a mí me recuerdan a los jesuitas. O sea, no es una izquierda, porque una izquierda intelectual a la rusa jamás podría apoyar a un nacionalismo etnicista y racista como es en el origen, por lo menos en sus nacimientos, el vasco y el catalán. Quiero decir, jamás, o sea, nunca. Sería imposible en cualquier otro país, imposible. Solamente ha podido pasar aquí en España porque, claro, es todavía un país medieval en muchos aspectos y muy feudal. Y entonces, claro, aquí se entiende que esas cosas pueden existir. Se entiende que todavía en pleno siglo XXI haya territorios con derechos, digamos, diferentes o distintos, con más ventajas que los demás territorios. Es algo, solo por ser un poco más ricos y por tener la industria ahí, que lo he repetido 1000 veces, el País Vasco y Cataluña no es porque sus habitantes sean más listos, más trabajadores, más inteligentes que los demás, simplemente porque tienen frontera con Francia, joder, porque están al norte y están pegadas a Europa, y por eso simplemente se escogió, se autoescogió ellas solos para, digamos, pues claro, la revolución industrial, aunque tardiva, pues entró por fin, y entró por ahí, claro, evidentemente, eran los únicos sitios que se podían conectar con vías férreas al resto de Europa. El famoso paso de ahí del País Vasco, que me parece que es San Juan de Luz o algo así, y el famoso paso de aquí, que es la Junquera, ¿no? Por lo tanto, digamos, no tiene nada extraordinario, no tiene ningún mérito, solamente un mérito geográfico, nada más.
Y entonces, claro, sí que luego a lo mejor lo han podido gestionar más o menos bien, pero repito, es que es una cosa totalmente casual, ¿no? Y eso es un poco la explicación que quería dar y creo que la explicación que hay que dar aquí. Entonces, ¿qué hay de mejor? Pues aquí en España, pues eso, si se hace pedagogía y se explica con un nacionalismo español bien entendido, no del Opus Dei, como ha sido Franco, etcétera, que eran totalmente Opus Deístas, toda esta gente, aunque después me dirán, no, pero Franco nunca ha sido del Opus Dei, bueno, me da igual. El Opus Dei para mí es la curia, digamos, del viejo régimen, por decirlo de alguna forma. Y seguramente que hay conexiones. Yo ahora mismo no las he estudiado nunca, pero pocas veces fallo en mis análisis. O sea, seguro que al final, si me pusiera a leer, seguro que hay miles de conexiones entre el Opus y el franquismo. Indirectamente, seguramente, y si no es directo incluso. Y total, ¿qué es eso? O sea, aquí tenemos una pugna muy rara, totalmente fuera de lo normal, entre dos curias, el Opus y los jesuitas. Que, por ejemplo, Podemos representa totalmente a los jesuitas para mí. Eso es algo... Yo cuando veo a Pablo Iglesias veo un cura, no veo un político, veo un curilla de estos jesuitas que intenta hacerse el guardián de los pobres y el guardián de los... pero que los necesita, como la curia. Eso es lo que me da asco a mí de Podemos, que necesita que haya pobres que dependan de ellos, lo necesitan, nunca jamás van a luchar contra la pobreza esa gente. Lo que pasa en Sudamérica es lo mismo, que también es una izquierda jesuitil, y jamás esta gente no puedes pedir que se carguen su propio negocio. Si el negocio de un jesuita o de un cura es tener pobres, si no tienen pobres no tienen trabajo, ¿no lo entendéis? Entonces, bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí, y ahora tengo un nuevo editor, no sé si me aclararé. Si veis que sale un poco raro, es por eso, porque tengo un nuevo editor que me he bajado, y ya veremos a ver cómo trabajo con esto. Bueno, un saludo a todos, hasta la próxima, y esto, animaros a suscribiros los que no lo estáis todavía. Venga, chao, un saludito a todos.